Va. Entonces, amigos, antesito les estaba hablando sobre una flor. Y de la flor que yo les estoy hablando es esta, miren. Ustedes pueden ver, aquí está la flor. Si yo no le ando antes, pues otros, los animalitos me la van a comer. Y yo sí quiero probar esta flor porque la probamos una vez al año. Se parece a la flor de izote, ¿verdad? Y sí, creo que es la flor de izote, pero es más pequeño, porque en realidad el árbol de izote es bien alto y da el gajo de flor bien alto también. Incluso muchas personas utilizan una vara bien larga, le amarran un machetito en la punta y con ese la cortan. Pero este no tiene que hacer eso uno, porque ella sale ahí bien bajita y entonces uno la empieza a cortar. Y ya, se le pone, yo me la como con tomate, cebolla, un poquitito de aceite. Entonces la puede comer con vacía o puede usar tortilla, como sea. Es algo bien rico. Yo no las había probado, pero ahora pues sí me doy cuenta que es una flor bien deliciosa para comer. Entonces esta es la flor que la tienen como jardín aquí en Virginia, miren. Sí. En vez de comerla, pues la tienen como jardín. Pero nosotros la como comemos. buen salvadoreños, nosotros la comemos. Ahí déjenme ustedes, amigos, si en otra parte de aquí Estados Unidos también o si le tienen miedo a comérsela. O si ya la han comido. O le tienen miedo todavía, así como mi esposo ahí, como José. Bueno, la tenía Le antes. tenía miedo, pero ahora ya le gustó y está bien rica y aquí estamos. Una persona, alguien me dijo, no, eso sí se puede comer. Un salvadoreño, un amigo salvadoreño, me dijo que se podía comer, me dijo. Nos dijo, ¿te acuerdas? Sí. Ajá. Y es bien rica, no hace ningún daño. Bueno, entonces y aquí... miren, amigos, también tenemos manzana. tenemos un palito de manzana. Árboles de manzana, miren, ya están las manzanitas pequeñas. Ya está. Parecen guayabas, pero son manzanas. A ver. Ahí se ve. Sí, están los cajitos. Ve, ahí arriba. Entonces sí tiene bastantes manzanas. Si tú ves por debajo, tiene bastantes manzanas. Estas manzanas son las manzanas Fuji. Pero también, fíjense, amigos, que los pajaritos, las ardillas, las hormigas y todas le andan más antes que nosotros, pero de todas maneras, comen. A veces no te gusta, pues si se las comen, pues tienen necesidad igual que nosotros, pues aquí hay muchas manzaneras y de toda clase de frutas a las afueras, pero pues ya no quieren viajar muy lejos, ¿verdad? Se quedan aquí en este arbolito comiendo. Entonces vamos a empezar a cortar florcita. Debbie, ¿me puedes ayudar ahí a grabar para que papi me ayude? Porfa. O Devin que ayude. Entonces. O me ayuda. Le voy a enseñar a Devin cómo se cortan. Es que me tienen que ayudar porque mira, son demasiadas. Entonces, bueno, Devin, ven y graba tú y yo voy a... Mira, pásale la cámara. Ok. Here you go. Nosotros vamos a empezar a cortar. Y qué bonito, mi gente hermosa, que fíjense que venimos llegando del Salvador. Allá no comí flores de izote, pero aquí las voy a comer. Y me estaba esperando esta deliciosa comida. Yo no pensé que las iba a venir a encontrar así. Pero en realidad sí. Aquí tengo una cena ya y no la tengo que ir a comprar. No pollo campestre nomás porque pues ya no lo puedo comprar, está tan lejos. Entonces tengo que comer florcita. Hay que ser vegetarianos a veces también. Hay que comer cosas vegetales, cosas verdes. No me gusta verde. Y Pero fíjense es muy que... importante para la salud. I know. I have to eat it though. Y fíjense, amigos y amigas, que esta florcita no solamente hoy voy a comer esta florcita, porque si les puedes acercar la cámara para que vean que ahí después van a de quedar cortar más. las Mañana, flores, están todavía estos mañana chunquitos, yo le amanecen llamo, más... mira, enfócale a esta, acá.
Ahí tú vas a ver lo que van a ver mañana. O sea que es una comida de continuo cuando está la temporada de esta florcita. Y las tienes que cortar pronto para que las puedas lograr porque cuando llueve se arruinan. Entonces hay que cortarlas cuando están listas. Y son demasiadas, hay muchísimas. Hay mucho. Sí. Like, ooh, look at this. En El Salvador esta comida la comen bastante, pero la cosa es que estuve allá y no la pude probar. Eso sí que tienen que tener paciencia para cortarla para que no se molesten las otros. Hay que cortarlo así, mira, Debbie. Agarras aquí la flor y le cortas así. Mira. Mira. Mucho gusano. They're flying into my ear. Jesus. ¿No, Debbie? ¿Mm? Cuando vas al campo a cortar algo así, te llenas de gusanos, de insectos. Ajá, de pero yo soy animalitos. de ciudad, no puedo hacer eso. Ya, pero tienes que Kidding. hacerlo. Está bromeando, ¿verdad? Porque tú lo sabes hacer. I'm just too lazy. I'll be honest. Le vas a contar a tus amigos si te comes estas florcitas tú. De enseñarles allá lo que tenemos allá. Mira, están otro gajito de flores. We about to see some tomatoes, yo. I think that's some chiles. I don't know what this is. No sé qué es eso. Más tomates. Mira, ve. ¿Qué son estos aquí? Son tomate, papa. Mira, ve. Esta es papa. Este son tomates, ve. Este es tomate. Este también es tomate. Yeah. Ese es pepino. Oh, pepino. Okay. Ahí anda Reina, ve, cortando las flores. Creo que voy a tener que traer otra paila para poder llenar. Ay, con el Miren, que- amigos y amigas, lo que tenemos ya, ve. Ahí está. Las flores. En otro video les voy a grabar ahí cuando Reina las esté cocinando. Cuando ya ella cocine. Y de repente le voy a tener que cortar el video para no hacerles tan larga esta corta de flores. Y les vamos a mostrar que tanto nos salió ya cortada. Voy a ir a traerte otra paila, Debbie. Por favor. ¿Las vas a hacer ahora? Voy a hacer un poquito ahora. Bueno, entonces miren. Ya parezco una cabra montesa, ¿verdad, amigos y amigas? Saben que a mí me encanta tanto la naturaleza, pero ahorita lo siento mucho, me estoy aprovechando de ella porque voy a comer florcita. Entonces, ¿qué le vas a poner? Tomate, dijiste, y cebolla. Tomate y cebolla, así me gustan, quedan bien a lo natural.
Esto solo se da una vez al año. una vez al año. Y hubo un año que no salieron. Solo la mata no Y dio ni uno. esta mata para que dé flores así, tiene que estar que le pegue el sol. Porque si no le da el sol, como que le cae plaga y se Pues por eso es molesta. que no daba nada por el árbol Y no que daba estaba. nada porque si mi esposo le puede Oh, mostrar mira. aquí, estaba un gran árbol. Aquí está un moth. Entonces estas florcitas se tienen que limpiar bien, amigos, porque como les digo, es algo natural y a veces les llegan los animalitos, uno las tiene que limpiar y por eso se tienen que cortar de inmediato, no tienen que dejarse mucho tiempo porque si no, no las va a poder usar porque ustedes saben que los animalitos llegan, pues también es alimento de ellas. Lo que yo hago que les dejo a veces parte allí para que ellas puedan comer. Pero sí se tienen que limpiar bien antes de comerlas. Porque alguien me va a decir, quizás, ¿por qué se las comen si eso tiene muchos animales? Pero Sí, primero se ponen en agua. de acuerdo, pero si no las cortan rápido, van a agarrar demasiados animales. Especialmente cuando llueve. Sí, pero si las Si hay cortan lluvia. de inmediato, Pero también vea que cuando ya se van a cocinar se ponen en agua para que se floten ponen en arriba agua, los, sí. los sí hay, los sí tiene, animalitos. sí, si no, pues de todas También se maneras, le pues, quitan así. uno siempre lava los alimentos antes de cocinarlos, entonces siempre tiene que lavar también todo por cualquier cosa. Por la lechita, porque si echan una lechita, nosotros le llamamos leche, un líquido que echan, entonces ya que las pasa por agua caliente también, si quiere, entonces, y eso permite que lo amargo, porque son como amarguitas, el agua caliente, el agua hervida que usted les echa o pone a hervir el agua y las pone, eso ayuda a que lo amargo y esa lechita que tienen se les salga y ya quede bueno. Muy bien, entonces aquí dejamos este video con Reina cortando las flores. Adiós, hasta Hasta el pronto próximo. y hasta el próximo video. Next video que nos veamos. Bye.